Pues ya empecemos. Vean, rápidamente les comento, ya acordamos el formato. Yo voy a durar media hora exponiendo, hay muchos datos duros, y la otra mitad pues se la dejamos a la media hora de preguntas y respuestas. Bueno, vean, estamos ante un parteaguas. Ya ven que yo he venido manejando, porque esto también es evolutivo y dinámico, desde el punto de vista geoestratégico, sí existe la tripolaridad. Es decir, cuando se habla en términos reales y muy eh, técnicos de la estabilidad estratégica en el planeta, está conformada por tres países, por Estados Unidos, por Rusia, estos dos debido a su eh, gran arsenal nuclear, y Rusia, que se ha sumado últimamente también con sus armas hipersónicas, de lo que no se habla mucho en Latinoamérica, que yo veo, lo digo, yo soy muy latinoamericanista, pero sigo viendo que seguimos en un discurso ya muy caduco del siglo XVIII, de izquierda y derecha. Eso, a mi juicio, esa dicotomía fue necesaria, hoy es insuficiente para entender el mundo, sobre todo en esta fase que estamos de desglobalización con regionalismos, que por cierto fue la hipótesis que yo planteé desde que, lo digo con humildad y rigor, cuando di mi tesis sobre, en 2016, hace ya 14 años, sobre la desglobalización y los regionalismos, que hoy lo estamos viendo, se está dando a pasos acelerados. Bueno, eso es por un lado el enfoque geoestratégico, pero también tenemos que ver que se ha sumado una lucha que incluso Estados Unidos es el foco de atención, donde entre Biden y Trump, esta nueva dicotomía entre globalistas y nacionalistas. Yo incluso tengo un libro al respecto y siempre uno se tiene que corregir. Bueno, ya hasta las máquinas se autocorrigen. Imagínense un pobre cerebro humano, pues también lo tiene que hacer. Aunque es correcta la definición de nacionalismos, hoy me gusta más, porque se presta también pues yo diría, a insultos despectivos, ¿no? Ya, eres nacionalista, quiere decir perteneces a la edad de piedra, vienes de las cavernas, sin saber el significado incluso de qué significa nacionalismo, y a veces incluso hasta lo manejan como populismo. Yo por eso le pondría más bien soberanistas. Entonces estaremos a los globalistas, que quieren un nuevo orden mundial, global, manejado por los Rothschild, Soros, bueno, Soros es gato de los Rothschild, no tiene mucha gracia, pero más que nada los banqueros Rothschild, que ustedes saben, ganaron la guerra de Gran Bretaña en Waterloo contra Napoleón, y de ahí pues se han seguido, y los chinos, yo me recuerdo cuando estaba en Hong Kong hace como 20 años, en un libro famoso que tienen, Las Guerras del Tesoro, manejaban en ese momento, hace 20 años, que los Rothschild o Rothschild en alemán manejaban 6 millones de dólares. Hace 20 años, imagínense. Estamos hablando de 6 veces el Producto Interno Bruto de un país del tamaño de México, que pertenece a las primeras 20 geoeconomías mundiales. Pero hoy, como uno también tiene que ir adaptando los tiempos, yo hoy lo que propongo es, sin dejar de lado la tripolaridad geoestratégica, incluso la subsumo y epitomizo en esta bipolaridad tecnológica, que es lo que va a marcar ya y está marcando el momento actual en el planeta, que es Estados Unidos por un lado contra China y Rusia, que le está dando su paraguas nuclear y de armas hipersónicas a China, y que incluso trae una complementariedad cuyos alcances pues no se conocen en profundidad.
Lo único que sabemos pues, es lo que publica la prensa o los medios de China y de Rusia. Y ustedes saben que muchos de los secretos militares pues, se conocen hasta el momento de la batalla, lo cual no queremos conocer pues, para no llegar a una tercera guerra mundial, pues que significaría el fin del género humano. Bueno, dicho esto, ¿cuáles son los eventos que se han dado muy fuertes y a unos días después de la elección estadounidense? Pues está el RCEP, que ya saben, también lo hemos manejado en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM desde hace mucho, que es este grupo, y ojo con las palabras definitorias, que se llama el Regional Comprehensive Economic Partnership, que quiere decir la asociación económica integral regional. Repito la palabra regional, en donde entran 15 países, encabezados por China, sin lugar a duda. Entonces ahí están los 10 países que forman parte de la ASEAN, ASEAN, que son los 10 países del sudeste asiático, y 3 potencias geoeconómicas de primer orden, de lo que no se está hablando. Como que la impresión que tengo es de que con esta nueva conformación de este bloque geoeconómico, que es el mayor del planeta, supera al bloque de la Unión Europea, supera al bloque de Norteamérica, visto como T-MS, que es en el que está México, que es el de, por sus siglas, T de tratado, luego M de México, E de Estados Unidos y C de Canadá, que es el que suple con Trump al TLCAN que habían formulado, ustedes se acordarán, Salinas con Daddy Bush, y ya no me acuerdo, creo que estaba Mulroney de primer ministro. Si me equivoco, pues me disculpan. Lo de menos hoy en la modernidad es googlear y ver de quién se trataba. Aquí no estamos dando datos de memoria. Yo no uso teleprompter normalmente. Entonces aquí mi aportación es más semi-cuantitativa y más cualitativa. Entonces, dicho esto, hay 3 países de primer nivel que, como son China, Japón y Sudcorea, que están dentro de este nuevo bloque, y además de 2 países anglosajones, que son Australia y Nueva Zelanda. Bueno, ¿por qué digo que este 15 RCEP encubre a los 3 grandes? Porque si nosotros vemos el PIB nominal, es decir, tal cual, según los datos del FMI del 2020, pues tenemos que solamente China, más Japón, más Sudcorea, hoy superan el PIB de Estados Unidos los 3 juntos. Eso es muy importante, como que esta parte de ese, no sé, la están como ocultando. Sí, pero cuando nos damos cuenta, ahí estaba viendo yo mis cálculos, representan el 81% estos 3 países, China, Japón y Sudcorea, del total del RCEP. Eso es muy importante. Y estamos hablando que ya el RCEP como tal pues supera tanto el TMEC como la Unión Europea. Estamos hablando del mayor conglomerado geoeconómico, bloque geoeconómico del planeta, que tiene más o menos 26.5 millones de dólares, trillones en anglosajón, y que comporta a 2.200 millones de habitantes. Entonces, esto naturalmente lleva connotaciones muy fuertes, y en medio de esto, rápidamente les resumo a ver qué tipo de diapositivas ponemos. No las voy a poner todas, tenía como 20 o 22. Este es el libro que saco la semana entrante, La guerra multidimensional entre Estados Unidos y China. Aquí quizás debía haber puesto el subtítulo de la ponencia que les di hoy, nada más que este libro, lo empecé a organizar desde el mes pasado, y naturalmente, sabes, a uno con esta vertiginosidad que estamos viviendo en el planeta, pues me ganó el tiempo. Entonces, pero yo creo que sí hubiera sido más conveniente, aunque es otra visión,
aunque viene un capítulo exprofeso para la nueva bipolaridad tecnológica, viene un capítulo exprofeso para ello. Pero realmente mi enfoque era que sí, en la época de Trump se dio la guerra multidimensional a todos los niveles. Entonces, ya, resumiendo, una de esas guerras era la cuestión de los chips. Ayer, a mi juicio, el talón de Aquiles de China, porque lo que estaba tratando de hacer Estados Unidos con Trump, que parece ser no va a ser la misma política de Biden, que es menos hostil hacia China, lo cual también hay que matizar, porque vean, yo que sigo mucho los reportes del Pentágono, el Pentágono ve como competidores tanto a China como a Rusia. En eso no hay que equivocarse. Ahí se sigue manteniendo a nivel militar este aspecto del orden tripolar. Es decir, hay 3 países que hoy se dividen al planeta. Lo digo respetuosamente porque hoy existen 193 países en la ONU, pero pues ustedes lo saben, no todos pesan igual, hay diferentes niveles de desarrollo, y no puede uno comparar a Belice pues con estos 3 gigantes de los que estamos hablando. Ya no se diga pequeños países que están en el G20, etcétera. Cuando mucho pudiéramos sumar a los que están en el Consejo de Seguridad. No es gratuito que de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU estén estos 3, Estados Unidos, Rusia y China. Y los otros 2, ustedes saben, son Francia y Gran Bretaña, precisamente porque tienen armas nucleares de primer nivel. Y obviamente geoeconomías también importantes, pero en declive, como viejas potencias coloniales. Entonces, dicho esto, una de las guerras, dentro de la guerra multidimensional, está la guerra de los chips, que ese es el lado vulnerable de China. Y Trump intentó precisamente pues, romper lo que se llama el suministro, la cadena de suministro, y sobre todo en lo que se refería al 5G de Huawei. Ya ven que ahí se dio una guerra que parece ser puede mermar puede disminuir con Biden. Y ahí sí se estaba notando demasiado cuando China lleva la delantera en inteligencia artificial, en el 5G y hasta en el 6G China a nivel del espacio sideral. Y ustedes saben, incluso a nivel del alunizaje en la Luna, nada más lo han hecho 3 países. India fracasó en un intento, no lo digo en orden, está Estados Unidos, Rusia, pero la única que ha llegado a la parte oscura de la Luna en su alunizaje reciente es China, lo cual demuestra que ya rebasó tanto a Estados Unidos como a Rusia en este ámbito, porque ellos 2 no lo han podido hacer, porque se requiere de una estación intermedia para que a su vez impulse precisamente pues el equipamiento de alunizaje que lo dieron en la parte oscura de la Luna. Entonces, ya dicho esto, pues ya les planteé más o menos de qué versa esto. Yo les diría que hace 3 días, curiosamente, salió un reporte muy amplio de la Sociedad Asiática que tiene su sede en San Diego, y la idea de ellos es de que con Biden él va a tratar más que nada no a romper las cadenas de suministro del 5G y sus chips de Huawei y en general de todos los semiconductores de China, sino que va a intentar colaborar en el 5G. Bueno, eso merece todo un tratamiento, pero lo que les quiero decir, vean, yo creo que estamos padeciendo de varios defectos metodológicos de pensamiento. El primero es que siempre tendemos, quizás porque estamos muy intoxicados y por ser vecinos de la que fuera la otrora superpotencia unipolar, que practican un maniqueísmo ya muy chafa, se los digo abiertamente. Vean, yo he estudiado muy a fondo qué es el maniqueísmo desde Maní, de los persas,
Y siempre se basaba en la luz versus la oscuridad, etc. Y puede ser muy bonito a nivel religioso, incluso Maní era muy ecuménico porque también había aportado ideas del cristianismo como del hinduismo, etc. Pero si ustedes siguen el discurso cuando de lanzamiento de la candidatura de Biden, él realmente, yo estaba leyendo a un maniqueo de la vieja Persia, por ahí del siglo II o III después de Cristo, literalmente, hablando de la luz, obviamente él es la luz, frente a la oscuridad, que él así define a Trump, etcétera. Y yo creo que este pensamiento maniqueo muy chafa que practicamos, es decir, yo soy el bueno, tú eres el malo, esa exclusión de la otredad, dicho en términos filosóficos, es el que está llevando a los conflictos. Entonces, este maniqueísmo ramplón es muy nocivo, se los digo, más un país como el nuestro, que a nosotros ni jugamos, porque pertenecemos a una jaula geopolítica y geoeconómica desde 1846, que luego fue refrendada, perdimos la mitad del territorio, refrendada por los tratados humillantes de Guadalupe Hidalgo y luego el Tratado de Bucareli de hace 100 años, que todavía es secreto, donde ahí de facto nos pegan con un apartheid tecnológico. Y luego la famosa frase de Brzezinski, quien había comentado por ahí de los 70, que no había que dejar crecer a México desde el punto de vista tecnológico, porque no querían un Japón en su frontera. Y ahí yace nuestra pobreza tecnológica como país, hay que decirlo abiertamente. Entonces, incluso lo vemos tanto en la firma que carean tanto los neoliberales, del TLCAN, que luego fue reformado con Videgaray, el de Alfonso Guajardo y Peña ahí de testigo. Y luego la parte final, pues la firma Jesús Seade y el presidente López Obrador, pero ya realmente ya estaba negociado. Nada más fue en relación a la cuestión de mantener la soberanía muy entrecomillada energética. Bueno, dicho esto, en esos dos tratados, pues no hay transferencia de tecnología. Y algo que me llamó la atención en este tratado del RCEP de 15 países, es que a los 3 países menos desarrollados, como son Laos, Myanmar, la vieja Burma o Birmania, como le quieran llamar, y Camboya, les dan transferencia de tecnología. Eso es muy importante. Yo creo que México debemos que ya iniciar hacer un movimiento, sobre todo los centros de pensamiento que todavía quedan, que no han sido esclavizados por el pensamiento neoliberal y sobre todo del llamado famoso Norteamérica. Tenemos que ya empezar a decir, bueno, ¿por qué a Camboya, a Laos y a Myanmar o Birmania o Burma les dan transferencia de tecnología y nosotros no la tenemos? Yo incluso he hecho una crítica, yo nunca lo he ocultado, soy cofundador, ¿no? de Morena, y en la 4T nos está faltando la T de tecnología. Es muy grave, porque si no, pues ¿en qué vamos a hacer? Vamos a ser un país de esclavos durante 17 años más. Son maquiladores, pero no estamos aportando innovación, desarrollo, y los mexicanos somos muy inventivos, si no, pregúntale a los mayas, etcétera. Bueno, ya dicho esto, ya ahí más o menos ya les di la pauta. Yo creo que me voy a ir más rápido de acá. Se estaba dando en la época de Trump precisamente el desacoplamiento entre China y Estados Unidos con sus respectivos aliados en el mundo. Ahora hay algo que quiero decir y aportar. En esta bipolaridad tecnológica, que hay que ver más allá del reduccionismo mercantilista o del reduccionismo de manufacturas, esto va mucho más allá. Hoy la trascendencia es eminentemente tecnológica. Cuando todo se está jugando en las computadoras
cuánticas, en la inteligencia artificial, en el 5G, en el 6G, en los minerales de tierras raras, cuyo mayor porcentaje en el mundo lo tiene China, por cierto, donde hay minerales únicos que sirven tienen muchas utilidades estratégicas. Y ahí alguien podría decirme, bueno, ¿y aquí cómo juega la Unión Europea? Yo les diría que la Unión Europea va a jugar a los dos bandos. Es decir, va a tener traslapes tanto atlánticos como continentales con las 3 rutas de la seda que tiene China como proyecto. Una es la continental, ustedes ya saben, la otra la marítima, y la otra que va a ser la del Ártico, donde la logística pues tendrá la mitad de tiempo de las otras 2 rutas de la seda, tanto marítima como continental, debido a que el Ártico, por la consecuencia del cambio climático, pues naturalmente ya van a tener mayor facilidad con el deshielo, pues de transportar toda su panoplia de mercancías hasta los mares o el mar que tiene Alemania, que es la principal superpotencia geoeconómica de la Unión Europea. Entonces, eso era en la época de Trump, y yo creo ya me sigo más allá. Bueno, vean, había 3 instrumentos que usó mucho Trump, que son sus 3 instrumentos formales de poder. Y de ahí viene el famoso desacoplamiento. Se los digo nada más en manera técnica. 1, el nuevo régimen de control a las exportaciones, los nuevos poderes otorgados, este es muy importante, a esta entidad que se llama SFI-US, US de United States, y CFI es Committee on Foreign Investment. Eso es muy importante. Y luego el listado de identidades, que ellos lo manejan técnicamente como Entity List, que canalizan las sanciones y comporta la lista de personas y empresas que el gobierno de Estados Unidos juzga como riesgo a su seguridad nacional, lo cual ha afectado a las empresas chinas Huawei, a SMIC, la más grande de China, de adquirir la tecnología final de semiconductores y chips en cualquier parte del mundo. Eso es muy importante. Entonces, cambios recientes, bueno, está bien, no hay problema. Entonces, vean, esto es importante. Este Rudd fue ex primer ministro de Australia, conoce bien la región, obviamente, y comenta que los microchips chinos, cito, permanecerán en forma constante, eso había que debatirlo, de 3 a 7 años detrás de Estados Unidos, Taiwán y Corea del Sur. Bueno, paréntesis, con esta entrada en vigor del RCEP 15, donde está Corea del Sur, pues aquí ya vayan quitando a Corea del Sur, vayanla quitando, porque ya tiene un suministro adicional para los chips que tanto necesita China, sobre todo para sus empresas. Es decir, antes tenían ustedes a Intel, TSMC y Samsung, que es de Corea del Sur, pues naturalmente iban a estar por delante de los microchips chinos. Bueno, mientras que los semiconductores chinos son más lentos que los análogos de Estados Unidos. Entonces él dice que esto va a permanecer durante una década. El Pepe Escobar, que ha resultado un extraordinario analista, yo antes no lo tomaba muy en serio, se los digo realmente, ¿no? Es brasileño, pero últimamente que le he estado siguiendo, como que hay pensadores para cada época, yo diría. Y Pepe Escobar en esta fase de las rutas de la seda, de las guerras de los chips, de la inteligencia artificial, yo siento que en Latinoamérica es quienes más han descolgado. Entonces, él comenta, no tenemos, se los digo abiertamente, yo no veo pensadores en mi querida Latinoamérica, se los digo abiertamente. Pepe es precisamente de los pocos que está pensando en forma global, pero no nada más en forma global, regional y local, sino que está viendo las verdaderas jugadas que están hoy desplegándose. Entonces él dice que China va a pasar del silicio al grafeno para incrementar su velocidad. Eso es muy importante. Entonces Kevin Rudd, el ex primer ministro australiano, comenta que en el cito mundo tecnológico binario, el liderazgo de China lo tiene en la 5G y en la inteligencia artificial,
lo cual va a obligar a los países desde Europa hasta el sudeste asiático a tomar partido, como lo acaba de hacer la India, que despreció el 5G de Huawei. Vean, yo hago un paréntesis, es un país que yo quiero mucho, lo he visitado por lo menos 6 veces, me encanta toda su filosofía, su civilización, su religión politeísta, etcétera, todo, es fascinante la India. Pero yo creo que hoy Modi, en su sinofobia, aunque parece ser que ayer más o menos se reconciliaron en la cumbre virtual que hubo de los BRICS, que resucitaron ayer, que presidió el zar Vladimir Putin, parece ser que hubo un acercamiento entre el mandarín Xi Jinping de China, Bolsonaro de Brasil y Narendra Modi de India. Bueno, entonces ahí tienen ustedes la siguiente, por favor. A ver qué dice aquí. Bueno, esa es la manera en que está replicando China y por eso es importante ver la división en dos esferas tecnológicas con parámetros chinos y estadounidenses. Primero, la respuesta china, ellos ya daban por hecho, pensaban que incluso se iba a reelegir Trump, el desacoplamiento irreversible, independientemente de la identidad del presidente. Bueno, y dice, va a operar en 5 áreas bien definidas. Una, las cadenas de suministro global donde Estados Unidos depende de China, como el equipamiento médico y farmacológico. 2, las tecnologías críticas, cuando está en puertas la balcanización del Internet, que ya se conoce como el Splinternet, ya es una realidad. Por eso hablo de esta dicotomía o esta bipolaridad tecnológica, por un lado Estados Unidos frente a China, pero con su alianza que tiene militar y también geoeconómica y petrolera con Rusia. Y luego el tercer punto, desacoplamiento del suministro global de semiconductores a China, que será parcial. No solamente el G5 y la inteligencia artificial, sino a semiconductores en general, ya que la centralidad de microchips al poder computacional para todos los propósitos y el espectro de aplicación en la economía militar y civil es inmenso. Y luego 4, las inversiones directas entre EU y China se reducirán prácticamente a 0. Y 5, desacoplamiento o decoupling en el mercado de los talentos, a grado tal que en las universidades de Estados Unidos, ustedes lo saben, ya casi no quieren admitir a los estudiantes chinos. Entonces ahí tenemos los 5 puntos en los que están precisamente, pues ya estamos en ese mundo fracturado. Bueno, y ahora en fechas recientes sucedió algo muy importante, es decir, previo a ese lanzamiento del RCEP, que ya viene desde hace 10 años, no es novedoso, pero vean qué interesante, China lanzó su plan quinquenal, eso es muy del Partido Comunista Chino y de los partidos comunistas en general, y dice, mientras EU se derrite en su balcanización electoral, sea quien fuere el vencedor, difícilmente detendrá su inexorable decadencia, es mi humilde opinión. El Partido Comunista Chino se prepara para convertirse en una superpotencia, que ya lo es a nivel geoeconómico, astrofísico, con el alunizaje en el lado oscuro de la Luna y tecnológico, con su liderazgo en la 5G y la 6G en el espacio sideral. En medio de la guerra multidimensional que libra EU contra China, en el 5º pleno del Partido Comunista China, su comité central, con más de 200 miembros de su élite, celebró a puerta cerrada, ojo, a puerta cerrada, su más importante cónclave del año, que duró 4 días en Pekín, y anunció en un comunicado su plan quinquenal para concretar su autarquía tecnológica. Es decir, ellos, ya después de la enseñanza que tuvieron con la guerra multidimensional con Trump, ya no quieren depender más del suministro de cualquier ítem, es decir, de cualquier instrumento que venga del exterior. Ellos ya quieren ser plenamente autosuficientes, que es de lo que versa precisamente la autarquía, la autosuficiencia. Es el ideal de un país. Muy difícil obtener la autarquía, porque todos de una manera u otra tienen alguna dependencia, nos guste o no. Es de un país como el nuestro,
Somos los más antiautárquicos del planeta, sin duda. Entonces ahí tienen ustedes ya China desde antes traía su plan del 2025 Made in China. Si ya todo lo hacen adentro, todo tiene consumo interno. ¿Por qué? Porque estaba este cerco que había empezado Obama desde el punto de vista político, lo había empezado con la famosa política con Hillary, de lo que se llama pivote de China, y la otra, ustedes lo saben, con el TPP, el Trans-Pacific Partnership, del que lanza Obama y luego Trump se sale de él. Entonces ahí tienen ustedes, además, las 3 rutas de la seda, pues tienen nada menos que un banco, que ya lo saben ustedes, se llama el banco AIIB, que es el Asia Infrastructure Investment Bank, un banco, ojo, de infraestructura. El mundo tiene que regresar a la infraestructura. Como se financiarizó demasiado, el mejor ejemplo es Estados Unidos, que se financiarizó a tal grado que descuidó su infraestructura, a grado tal que no tiene trenes modernos. Ustedes ven el Amtrak, pues es de risa. Entonces, y este banco, el AIIB, pues nada más tiene 8 millones de dólares, 8 veces el Producto Interno Bruto de México. No lo tiene ni el Fondo Monetario Internacional ni el Banco Mundial. Y ya hablamos ahorita del 15 RCEP. Entonces, China se prepara a escalar un estadio superior en su desarrollo económico, pasar de un ingreso medio a uno de alto ingreso. Y precisamente un ministro de Ciencia y Tecnología, vean, yo aquí se los digo abiertamente, yo he propugnado porque exista una Secretaría de Ciencia y Tecnología. El CONACYT ya vivió sus mejores épocas, ya no sirve para la posmodernidad en México. Tenemos que tener una secretaría a fondo, nada más que tenemos limitaciones. Ahora que me puse a leer el TMEC y sus 1000 páginas, bueno, hay una verdadera discriminación tecnológica contra México. Somos el patito feo en todos los ámbitos, sobre todo en el cibernético. Entonces, este ministro comenta en su nueva fase China, incorporó un nuevo concepto de desarrollo. Fíjense, es la primera vez que un plan quinquenal se consagró al capítulo específico de la tecnología. Entonces, no hay que perderse. Desgraciadamente aquí, con los tratados de libre comercio que empezó Salinas, que él es de cierta manera el padrino del ITAM, como que nos intoxicaron las televisoras con tanto librecambismo mercantilista, con las manufacturas también, que nadie las está despreciando. Pero hoy la etapa superior del desarrollo humano es la tecnología. Y si no estamos en ella, pues ¿a qué jugamos? ¿A ser esclavos? Bueno, ahí tienen las 3 rutas de la seda. La tienen la continental. Es esta, la que está en azul. Vean Beijing. Yo he tenido la suerte de estar en Xi'an. Ahí están las terracota. Allá incluso hay un barrio musulmán. Pero acuérdense que ellos estaban muy conectados con Centro Asia y con Irán. Vean, al final del día, casi todo desemboca en Alemania. Y la ruta de la seda marítima, porque acuérdense que está cercada totalmente China, sobre todo por la flota de Estados Unidos, pues aquí vean cómo va pasando en varios puertos del sudeste asiático. Tiene que pasar por el estrecho, ¿cómo se llama este estrecho? Siempre se me olvida. Es un estrecho que además lo conozco de los 2 lados, tanto del lado de Singapur y de Malasia, como del lado de Indonesia. Ahorita me acuerdo el nombre de ese estrecho. Y entonces tiene que pasar por acá y entra al Océano Índico, y luego para llegar a Gwadar, que es un puerto importante que está construyendo China con Pakistán, y respectivamente al Golfo Pérsico. Si no, va a Djibouti, donde ya China tiene su puerto, y de ahí una base naval, y de ahí por el canal de Suez llegar al Mediterráneo y penetrar al sur de Europa. Y vean, renace
por la vía marítima Venecia, que quienes conocemos Venecia, pues nos damos cuenta, incluso en el mejor lugar de Venecia, ahí los chinos tienen un consulado de lujo. A mí me llama mucho la atención cuando estuve la última vez, o la más reciente vez, espero que no sea la última. Entonces, vean cómo penetran por el lado sur. Y aquí yo diría es a contracorriente de Marco Polo, porque Marco Polo lo hizo de Venecia, pasando por Centro Asia, para llegar hasta Beijing. Ahora los chinos lo están pensando por la vía marítima para penetrar por el sur de Europa y vean, para desembocar precisamente en toda la parte, pues la más importante que es geoeconómicamente hablando, que es Alemania, Holanda, etcétera. Y la del Ártico, ahí lo tienen, como, aunque China, los chinos son muy simpáticos, ustedes se dan cuenta quien realmente es el principal accionista, vamos a ponerlo así, de las fronteras del Ártico, pues es Rusia. Y China se acaba de autodefinir como una potencia casi del Ártico, así literal, casi del Ártico. Entonces ahí tienen cómo va moviéndose y llega también de nuevo cuenta al puerto de Rotterdam. Y así para que vean, son sus 3 rutas de la seda. Ahí lo vean, aquí se ve mejor, en esta pequeña, tienen ustedes se le conoce como la ruta del mar del norte, y vean ustedes cómo puede pasar por el polo norte, toda la ruta, ahí la tienen aquí, el pasaje, todo lo que tiene que ver con la ruta de la seda del Ártico. La siguiente, por favor. Bueno, ahí está, ahí tienen ustedes, este era el TPP, en el que supuestamente está México. Nosotros siempre hemos apostado del lado equivocado, por desgracia. Entonces ustedes tienen el TPP, ya se salió Estados Unidos, tiene 12 países, muchos de ellos están en común con el RCEP. Por ejemplo, Japón, Sudcorea, Australia, a decir algunos. Y vean ustedes el RCEP, hagan la comparación. Cuando estaba Estados Unidos eran 13, tenían 850 millones y representaban el 40% del PIB global. Sin Estados Unidos, el TPP disminuye a 12 países. No, la anterior, por favor, todavía no he acabado con la anterior. A 12 países, tiene una población de 500 millones y el porcentaje del PIB global, vean cómo periclita hasta 14. Entonces es obvio que los países que están, yo sobre todo en Asia, del TPP, pues los va a jalar el foco de atracción de que es China, sin duda. Pues nada más véanlo en términos de PIB, sería casi el doble. Mientras que con el RCEP, estamos hablando de 15 países, ya se los había dicho, 2.200 millones y casi el 30%, la tercera parte del PIB global. Ahí lo tienen ustedes. Aquí como que importante es ver cómo el RCEP pues, se va a comer al TPP, guste o no. Ahora vamos a ver con Biden si regresa o no al TPP. No la tiene fácil Biden porque tiene que arreglar su agenda doméstica, que está muy apretada, una elección que no le dio mandato, e incluso está en tela de juicio su legitimidad, pero ya los chinos dan por hecho que es él, ya vieron, ya está. Lo felicitaron muy a lo chino, ¿eh? Es decir, lo felicitan, pero no le ponen presidente electo, porque los chinos saben muy bien que todavía faltan fechas claves donde se tiene que certificar al presidente de Estados Unidos y nadie se quiere arriesgar cuando todos saben que Trump es presidente hasta el 20 de enero. Tiene casi 2 meses y todavía tiene el botón nuclear en sus manos. Si no están jugando. Bueno, ahí tienen ustedes la siguiente, por favor. Ya casi para acabar. Bueno, ahí tienen, ya hablamos de lo que es el RCEP. Ahí lo tienen, son sus miembros. Los que están en verde son los que también pertenecen al TPP. Vean, both, ambos. Pero en realidad, según mi muy humilde opinión, el centro de gravedad es China. Sudcorea fue muy importante que haya participado. Entonces ahí también tienen a China y aquí tienen
Australia y Nueva Zelanda. La siguiente, por favor. Bueno, ya esta ya la vimos. Sigamos, por favor. Yo creo que ya para dejarles esto es más de geopolítica. Y vean, trae un programa Mike Pompeo que se llama Clean Network, limpiar las redes. Pues casi era una guerra contra China, a grado tal que Alastair Crooke, exespía del MI6 británico y exdiplomático británico como asesor del anterior canciller Javier Solana de la Unión Europea, diagnostica que el reciente programa Clean Network del pugnaz Mike Pompeo lleva a un muy similar momento Sarajevo que se convocó en la Primera Guerra Mundial. Ustedes saben que en Sarajevo fue cuando matan al príncipe serbio, en Serbia matan al austriaco y ahí se detona en Sarajevo pues la Primera Guerra Mundial, que a veces se da una serie de eventos concatenados en un efecto dominó que a veces no se pueden detener y como que antes de la elección en Estados Unidos se estaba viviendo esa parte. La siguiente, por favor, ya casi para concluir. Bueno, eso ya lo vimos, de cierta manera ya lo dije. La siguiente. Bueno, ahí está la famosa, esto es muy importante, vean, lo dice, es alguien que yo sigo mucho, que se llama David Goldman, es de Asia Times, lo cito y habla de la alianza estratégica de Rusia y China. Cito, el impacto acumulado de una serie de sanciones contra Rusia la ha empujado una alianza estratégica con China que incluye una estrecha cooperación con China en las telecomunicaciones 5G, la investigación y desarrollo de semiconductores, cuando la economía de Rusia podrá ser del tamaño de Italia, pero su cerebro es más grande que su cuerpo, donde se gradúan más ingenieros cada año que en Estados Unidos y están muy bien entrenados. Precisamente Pepe Escobar al respecto comenta que la guerra de semiconductores y de chips que emprendió Trump contra Pekín exhibe una alta vulnerabilidad, como la que también denota EU en minerales de tierras raras, cuyo 80% es producido por China y en particular su muy sensible segmento militar. Para Pepe Escobar, el gran avance de semiconductores en Corea del Sur, este dato yo no lo sabía, se debe a la presencia de destacados técnicos rusos. Es decir, no vayan a caer en ese maniqueísmo de que Corea del Sur y Corea del Norte, porque tienen problemas, aunque se han acercado, Rusia y China toman partido abiertamente. China tiene excelentes relaciones con Sudcorea, aparte que también las tiene con Norcorea, y Rusia idéntico. Bueno, Rusia además tiene una pequeña frontera con Norcorea, pero tiene excelentes relaciones con Sudcorea. Y vean este dato, que el gran avance de semiconductores en Corea del Sur se debe a la presencia de técnicos rusos. Ustedes saben, son de los mejores cerebros tecnológicos del planeta. Y ya la siguiente. Bueno, ahí están todas las que son los minerales de tierras raras, ahí los tienen. Aquellos que les interese, pues lo buscan, está también en mi página, ahí viene, le dedico pues una página especial en mi portal a estas tierras raras, quienes les interese. ¿Y para qué? ¿Cuál es su uso, no? La siguiente, por favor. A ver aquí qué dice. Guerra de semiconductores. Bueno, eso ya lo vimos, ¿ya? La siguiente, por favor. Y esta. Bueno, ya lo hablamos, ya lo vimos. Todo lo que tiene que ver con igual la siguiente, todo lo que tiene que ver con la cadena de suministros de los chips. La siguiente. Bueno, esta ya la vimos también. La siguiente, por favor. Bueno, y ese me gustó mucho este artículo, creo que es la última, ¿no? Si no me equivoco. Un experto sobre China del Center for Strategic International Studies. Vean, si ustedes se dan cuenta, yo siempre busco a los mejores, es decir, a quienes más saben del tema. Y yo no ando citando a Broso, a Loretito, Loretote. Pues,
Imagínense, México andamos a ese nivel y ya, como que ya se perdió el respeto por el conocimiento. Ya hasta nos traen un Buscaglia, que ni es mexicano, a decirnos cómo tenemos que operar en materia de seguridad. Oye, ¿dónde están los pensadores mexicanos? Y hay un boicot de los medios masivos de comunicación en México contra los pensadores de México. Es increíble. Todos los cerebros que tenemos en la UNAM, en la UAM, en el POLI, en las grandes universidades nacionales, en la BOAP, en Nuevo León, en Mérida, y desgraciadamente no puedo decir lo mismo las privadas, porque las privadas no investigan en México. Tiene ese gran defecto. En Estados Unidos, las universidades privadas sí investigan. Igual las públicas, en México las privadas. Dígame algo que haya inventado una universidad privada de México. Una aportación. Nada. Las únicas que están investigando en el país son las públicas y como que padecemos una discriminación de parte de los medios masivos de comunicación que además usan las frecuencias del Estado. Es decir, las televisoras son concesiones, las ondas hertzianas son del Estado, no son privadas. Y esto lo digo también para la radio. Esto viene a colación por lo que dijo el licenciado Minto, de que pues yo he tenido que salir literalmente a la calle porque si no, ¿cómo expresamos el pensamiento universitario? Y no hay respeto. Entonces, ustedes vean, yo cito siempre a los mejores. Entonces, aquí tienen ustedes Scott Kennedy, que dice cómo EU perdió su poder. En chino quiere decir, güey, la guerra tecnológica de Estados Unidos contra China. En un webinar, que por cierto lo vi, me encantó, bajo los auspicios del vicedirector del portal ProNippon Asia Times, David Goldman, cito, EU está perdiendo la guerra tecnológica, lo cual puede dañar gravemente la economía y la seguridad nacional de Estados Unidos. Y dice, la campaña para aislar a Huawei y la iniciativa máxima de desacoplar la tecnología amenaza su histórico éxito y acelera la independencia tecnológica de China. El mundo se encamina inexorablemente a la bipolaridad tecnológica, Estados Unidos contra China y Rusia. Quizás, y ya esta era la última, yo matizaría, obviamente cuando y formulé esto, cuando igual lo dijo Scott Kennedy, todavía no se sabía el resultado de Trump y de Biden. Ya ven que le cité el reporte de antier de la Sociedad Asiática que tiene su sede en San Diego, donde parece ser los asesores de Biden le van a proponer que en lugar de pelearse con China, sobre todo en el ámbito de todo lo que tiene que ver con Huawei, la 5G, pues cooperen. Bueno, y ahí es donde yo pongo la duda, habiendo leído todos los reportes desde hace 5 años a la fecha, el Pentágono, donde el complejo militar industrial de Estados Unidos define a China y a Rusia como sus competidores. Bueno, hasta aquí dejo la charla y pasemos a preguntas y respuestas, si no hay nada mejor que decir. Gracias. Muchas gracias, doctor Alfredo Jalife Ramel, le agradecemos bastante su ponencia. Ojalá hubiéramos tenido más tiempo. No, pues nos echamos 1 hora. Sí, y eso que dijo usted que nada más eran 20 minutos. Pues traté de cortarla y no se pudo. No se pudo. Doctor, aprovechando el papel que tengo de moderador, ¿qué posición juega el Getafe frente a China? Porque según sus datos, los que hemos seguido sus escritos, es una impresionante cantidad de recursos que tienen. Y bueno, ¿cómo se enfrenta? Obviamente contra Europa no tiene nada que hacer Europa, pero contra China, doctor, ¿cuál es su perspectiva, su punto de vista? ¿Pero contra quién de quién? El Getafe. Google, Amazon, que se llama... no, el GAFAM, el GAFAM. Bueno, ok, sí, perdón. Bueno, sí, es que primero le llamaron GAFA y otros le llaman ya, yo le puse GAFAT, luego realmente Twitter pues no juega, no es la 10ª parte de Amazon, pero no se puede dejar de lado a Microsoft porque es la primera empresa tecnológica con capitalización de mercado en la bolsa de Estados Unidos. Es decir, y luego anda en 1.5 millones de dólares, es decir, mucho más que México, solita Microsoft. Y luego está Apple,
Está Amazon, que cada una anda en 1.000.000 de millones, el PIB de México, así de fácil. Entonces, bueno, en estos momentos estamos viendo que Google está jugando con China. También está Amazon, no tiene problemas de ruptura con China. Donde hay problemas es en las redes sociales, es decir, no entra Facebook, no entra, ellos tienen sus propios, tienen sus propias redes sociales, que ustedes lo saben, como ejemplo muy así banal, está TikTok, que ya ven, Trump trató de quebrarla, ya pues ya están vendiendo, ¿no? Es decir, ha sido fuerte. Yo creo que Trump creyó que con la guerra iba a poder someter, por eso le llamé la guerra multidimensional, iba a poder someter a China. Lo que pasa es que ya China ya estaba muy avanzada. Esa es la realidad. Y no va a ser fácil. Y ahora con esto del RCEP, que ya es una realidad, más allá de los 10 países del sudeste asiático, no hay que perder de vista el traslape que tiene con, bueno, la incorporación con Japón y Sudcorea. Incluso hubo un acuerdo del que no se habla, yo lo seguí porque leo la prensa tanto de China como de Japón. A veces, no tengo tiempo obviamente, hay que ser estratégicos aún con el reparto del tiempo. A veces veo la de Sudcorea. Se hizo un acuerdo histórico sotto voce, es decir, nadie se enteró prácticamente, de un acuerdo de libre comercio bilateral de Japón y China. Nadie lo está diciendo. Nadie lo está diciendo. Es decir, si nosotros vemos la firma del RCEP de 15 países, yo diría que hay 3 acuerdos en uno. Fíjense lo que son las cosas. Está el acuerdo como tal, del que ya hablamos, pero están los 3 países grandes, a nivel tecnológico son los más avanzados, nos guste o no, que son China, Japón y Sudcorea, que entre los 3 representan el 81% del PIB de todo el RCEP. Pero también está el Tratado de Libre Comercio, que no ha perfundido y no se ha difundido mucho, entre China y Japón. Es muy interesante esto. Es decir, yo diría 3 acuerdos en uno. Obviamente los otros son al margen, ¿no? Pero forman parte de. Entonces, imagínense hoy el problema de Chile, el suministro de chips. Ya tienen a Japón, ya tienen a Sudcorea, pues ya eso lo paliaron, esa situación. Muy bien. Ok, doctor, le agradecemos mucho. Siempre al hablar de cambio científico-tecnológico nos encontramos enfrente de, en la carrera, obviamente, por la tecnología, pero atrás están las guerras. ¿Cuál es su posición, doctor, cuando los avances, estos mismos avances científicos tecnológicos aplicados a la guerra, no tengan un desencuentro final? Bueno, se hablaba, ya lo había en una gráfica, antes del resultado de la elección de Estados Unidos, se hablaba del momento Sarajevo. Momento Sarajevo, estamos hablando cualquier cosita y nos íbamos a una guerra mundial, la tercera. Incluso Kissinger, que fue el que arma el acuerdo con Nixon de Estados Unidos y China, ustedes recordarán la década de los 70, acaba de felicitar a Biden, ya tiró debajo del autobús a Trump y se fue con Biden y le aconsejó que busquen una manera de acercarse para no ir a una guerra que sería pues devastadora para ambos países. Entonces, yo creo que Estados Unidos despertó muy tarde del avance chino y lo subestimaron a los chinos. Vean, independientemente de que uno esté a favor, eso son cuestiones subjetivas, y yo creo que Obama y Hillary van a pasar a la historia, bueno, más que nada Obama, como el Gorbachev de Estados Unidos, el que realmente perdió frente a China y a Rusia, que resucita a Rusia de los cementerios y empuja a Rusia a los brazos de China y obliga a China, acuérdense que le toca, cuando China realmente se separa del proyecto estadounidense, fue en 2008, cuando la famosa quiebra de Lehman Brothers. Entonces dijeron los chinos, ya no seguimos jugando,
ya no nos conviene este tipo de cooperación tan parasitaria, donde Estados Unidos quiebra, deshace, imprime dólares y nos lleva al resto del mundo en su vorágine. Entonces, yo creo que hay que ver más allá de la cuestión personal, hay que ver concreciones, ser más estructurales. Y para mí, Obama es el Gorbachov de los Estados Unidos. ¿Sí? Doctor Jalife, Rodrigo González, ¿qué va a pasar con la tecnología de Apple ante los desarrollos tecnológicos 5G y 6G? Bueno, Estados Unidos tiene que meter el acelerador. Ahorita ya los dejaron atrás, ¿eh? Es la realidad. Ahora otra, por eso muchos de ellos están en China, ¿no? Bueno, Apple, por ejemplo, si no me equivoco, el 18% de sus ventas, por eso ha subido tanto, es en China. Es decir, si alguien se está dañando son los propios Estados Unidos. No les conviene ese pleito. Además, China ya está preparada para irse a la autarquía en Estados Unidos, ¿no? ¿Qué estamos viendo en Estados Unidos? Vean también el momento político. Por eso hay que ser multidimensionales en los abordajes. Estados Unidos está al borde de una guerra civil, que no se atreve a decir su nombre. Muy bien, otra, ya para irnos. Dos más y ya, ¿no? Por favor. Ok, doctor, hay una de Mark Romo que dice nada más, se echa de menos el live real. ¿Qué opinión tiene usted? Que se echa de menos el live real. ¿Qué es eso? Sea, la vida real en el sentido de que estamos llenándonos de transmisiones digitales y se ha olvidado ya el contacto más real del ser humano. Pues sí, es el momento. Bueno, ese no es pregunta, es comentario, ¿no? Okay, estoy de acuerdo, pues sí. ¿Qué hacemos? Bueno, otra pregunta, doctor. Antes, ya la última, ¿no? Por favor. ¿Cuál podría ser la postura del gobierno de Bin Laden contra el... ¿Bin Laden? ¿Así? Sí, ¿dónde tiene su gobierno? Perdón, me ganó el inconsciente, doctor. Perdón. ¿Qué podría ser la postura del gobierno de Biden contra el desarrollo tecnológico de Huawei? Bueno, ya lo dijimos, ¿no? La reunión de antier de la Sociedad Asiática en San Diego, donde hay varios asesores de Biden, le van a proponer de optar por una política de cooperación no solamente con Huawei, todo lo que tenga que ver con el 5G. Ahí está, es un paper, salió antier, lo pueden buscar. Es de la Sociedad Asiática o Asia Society. Bueno, muy bien. Oiga, doctor, pues no nos queda más que agradecerle a usted y a todos los transmitidos y los que se van a ir acumulando, obviamente, porque esto está grabado y se va a difundir, y usted también lo va a difundir, y es cuando se incrementan, pero por miles, todos los viewers que tienen sus seguidores. Entonces le vamos a pedir a nuestra secretaria.